Hola chicos, buenas tardes. Aquí como le prometí, mi segunda clase de hoy será sobre breeding y espero ayudarlos un poquito más con estos temas que tienden a confundir tanto al estudiante. Cada vez es más frecuente que yo veo en los exámenes que los estudiantes cuando le están dando distintos casos clínicos tienden a confundir si el patrón que le están enseñando en el examen tiene más que ver con airway o con breeding. Entonces, lejos de querer confundirlos un poco más, lo que quiero es hacerles a ustedes entender de que hay mucha sintomatología que se parece en estos dos contextos, tanto en airway como en breathing. Entonces, los síntomas pueden ser los mismos en diferentes situaciones, o sea, básicamente lo que les quiero decir, mi paciente o los pacientes que me están presentando en un examen en preguntas de priority, sea priority patient o priority nursing intervention, eh, pueden ser similares en su inicio, pero tenemos que profundizar un poquito más para tratar de determinar cuál es el de realmente alta prioridad, porque si seguimos las reglas de ABC, airway is the first priority and the breathing is the second one. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas que yo le estoy hablando, que veo frecuente en los exámenes y que puede ser indistintamente tanto de airway como de breathing? Pues el recklessness, disnea, taquimia, ansiedad, estos síntomas, los vamos a ver en cualquiera de los dos. Así que no van a ser suficientes para darnos la respuesta que estamos buscando de la best nursing intervention en cuanto a priority o the priority patient that we need to assess or we need to report it to the provider. ¿Ok? O sea, básicamente vamos a hacer lo siguiente, vamos a enfocarnos, vamos a tratar de descartar si este paciente que nos están presentando es airway o es breathing patient. Si vemos Stridor, drooling, shocking, googling, todas las que hablamos en la clase anterior, nos están enfocando un paciente más hacia airway. Si no vemos estos síntomas y estos signos, entonces nosotros nos vamos a mover a analizar un poquito más la pregunta. Vamos a buscar en nuestra cabeza diagnósticos de breathing puro. ¿Cuáles son estos? COPD, asma, neumonía, pulmonary edema, pleural effusion, hemotórax, neumotórax, refracture, y todos tienen cosas en común, ¿no? Como todos son problemas, condiciones, enfermedades de los pulmones. Y en el caso de Rick Fracture, puse este ejemplo porque a veces ellos no nos están poniendo condición médica, nos están poniendo o un procedimiento que se le hizo al paciente o una complicación, un injury que tiene el paciente en el chest. Y cuando un paciente tiene una lesión o una herida o se le hace un procedimiento cerca de las costillas, cerca del diafragma, o sea, en el tórax, este paciente va a tener un dolor intenso en la mayoría de los casos que no va a dejar que ventile correctamente, producto al dolor. Dígase toracentesis, dígase biopsia del hígado, dígase fractura de las costillas o una herida de bala o punzante, o sea, o una cirugía cerca del tórax. Estos pacientes van a tener esa particularidad. O sea, les vamos a enseñar las distintas técnicas para evitar complicaciones respiratorias, pero ellos no la van a poder follow, ellos no lo van a poder seguir nuestras indicaciones por el dolor que tienen. O sea, olvídense que no van a toser, ¿ok? Y si tosen, entonces muy débil, no van a hacer pulse sleep technique, no van a usar el espirómetro. ¿Por qué? Porque les provoca más dolor. Entonces, tenemos que pensar no solo en condiciones respiratorias. Recuerden que respiratorio se va a dividir en alto y bajo. Alto, ya lo vimos en la clase anterior, que era airway. Ahora estamos en la parte baja respiratoria, donde hay un compromiso de los pulmones y su estructura. ¿Ok? El aire no tiene problema con entrar, el aire está entrando, pero no está siendo suficiente por el problema pulmonar que hay. ¿Ok? Entonces, el ENCLES, por supuesto, que no les va a medir a ustedes solo el diagnóstico de reconocer qué es lo que le pasa a este paciente. Eso nosotros lo usamos para llegar al Nursing Intervention Priority. El testing es
sobre reconocer patrones. Ellos quieren ver si ustedes match las condiciones, los signos con el patrón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo es esto? Vamos a reconocer estos patrones y ustedes van a ver de lo que yo les estoy hablando. Mi cuadro clínico, mi paciente que me están poniendo la pregunta, se enfocan en los findings, en la sintomatología, en los signos. Wheezing, entonces yo digo, mi problema es airflow problem. ¿Ok? Si me estás diciendo crackle, se va más para fluid problem inside my lung. Si me estás diciendo no breath sound, entonces un colapso de los pulmones o un pleural problem. Si me estás diciendo shallow breathing, me estás diciendo que mi paciente está respirando muy superficial y me voy a enfocar en esos procedimientos, en esas condiciones de las que hablamos hace unos segundos, que va a hacer que mi paciente no quiera hacer una respiración profunda. Entonces, la prioridad tanto de la acción como el paciente al que tenemos que ir a ver primero o notificarle al doctor primero, no es la misma. Vamos a basar las prioridades en los síntomas, señores. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Hay muchas opciones. Van a ver que casi siempre no las van a mezclar y todas son buenas, pero están preguntándote prioridad, no te están preguntando correcta. Finalmente las vas a hacer todas, pero en orden de prioridad para salvar la vida, para evitar más lesión, más injury, más harm, tenemos que escoger la mejor. Tenemos oxígeno, tenemos reposition, tenemos el uso de algunas medicinas como son los broncodilators, o tenemos llamar por ayuda porque esto pasa el nivel de nosotros y necesitamos llamar urgente cuanto antes porque no hay una intervención que podamos hacer nosotros sin la autorización del doctor o sencillamente es el doctor el que puede actuar bajo esta situación y no nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacernos? Nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tiene el paciente realmente? O sea, olvídense de los distractos. ¿Qué es lo que tiene? ¿Está saturando bajo? ¿Ok? Mi paciente tiene laboral breathing, mi paciente tiene el lot of secretion, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el problema que yo tengo que identificar que se convierte en un life-threatening situation? ¿Ok? ¿Qué me estoy perdiendo? Por lo que tengo que leer, como les dije en la clase anterior, todo, hasta la última palabra, para no perder una información importante. Y lo más importante, ¿qué puedo hacer yo como enfermera que arregle este problema? ¿Qué puedo hacer yo para salvarle la vida al paciente? ¿Puedo hacer algo de lo que está aquí yo? O sea, ¿mi licencia permite que yo haga algo de esto? ¿O ya yo tengo una orden porque son complicaciones expecting de condiciones que ya yo tengo la orden dada just in case that happen? Así que yo no necesito llamar al doctor para ponerle un albuterol porque hay orden de albuterol para los pacientes, por ejemplo, con COPD en caso de que empiecen a descompensarse. Eso es un ejemplo que le estoy poniendo porque ustedes prestan mucha atención. No, pero yo no puedo hacer esto sin orden. Señores, hay muchas condiciones que ya tienen las complicaciones como reconocidas y tenemos una orden, en el orden set de pacientes tenemos, ok, por ponerle un ejemplo que no tiene nada que ver con respiratorio. Un paciente diabético, pues si le baja el azúcar a tanto, darle tantas unidades. Si le baja en esta escala, darle otra cantidad de unidades. O sea que no tenemos que llamar al doctor porque ya tenemos una orden just in case that this happen. Pero eso también pasa con respiratorio, porque si yo tengo un paciente que ya tiene un diagnóstico de asma, of course que yo tengo la orden de albuterol, de rescue medicine, porque no tenemos tiempo de llamar al doctor y esperar a los 20, 30 minutos, en el mejor de los casos, a que me conteste para ayudarle un albuterol al paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decirle? Que muchas de las intervenciones de nosotros ya tenemos autorización para hacerlas, solo si se justifica, solo si el paciente se descompensa, ya está la orden dada. Solo tenemos que reconocer cuál es la de alta prioridad. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Mi cuadro se está enfocando en wheezing. ¿Ok? Un paciente con asma que tiene wheezing. En este caso, paciente con asma y me están poniendo prioridad, la mayoría de mis estudiantes seleccionan
broncodilators. Pues lo primero que tengo que hacer es darle un broncodilatador de los SABA, ¿ok? Un rescue. Y cuando me ponen en la primera opción, o sea, me estás preguntando my first intervention y me estás poniendo en la misma pregunta, darle oxígeno y está broncodilero también, pues yo le voy a dar oxígeno. Yo le doy oxígeno primero, broncodilero automáticamente. El broncodilero tarda en actuar, pero el oxígeno es lo que está necesitando este paciente. Si ya me estás poniendo al paciente que está en oxígeno, vamos a poner un COPD exacerbation. Ya ese paciente a lo mejor está 24 horas al día, los 7 días de la semana, con un oxígeno puesto. Así que asumo que no es oxígeno mi prioridad. Mi prioridad va a ser broncodilatar porque ya le está en oxígeno y aún así me está saturando bajo. ¿Ok? Entonces, no, mi pregunta no se está enfocando en wheezing. Mi pregunta se está enfocando en crackles. Ah, bueno, esto me está hablando de fluido. Crackle me está hablando de secreciones. Crackle me puede estar hablando de un edema pulmonar. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es position. Voy a poner a mi paciente high for left position. Automáticamente le voy a entrar con oxígeno, pero voy a darle prioridad a la position porque está hablando más de fluido. Está hablando más que si yo le cambio la posición, automáticamente mi paciente puede mejorar su mecánica ventilatoria, su mecánica respiratoria, sorry. Entonces, no, la pregunta no está entrando ni por wheezing ni por cracker. Mi pregunta, mi paciente está enfocándose en breath sound absence. Este paciente, la enfermera le está poniendo un estetoscopio y te está diciendo que hay un silent total. Bueno, entonces hay un colapso. Hay un colapso de los pulmones. Y si yo no le aplico oxígeno a este paciente, se me muere, se me va. Entonces yo aplico oxígeno y automáticamente yo tengo que llamar por ayuda porque este paciente necesita un tubing session. Yo no lo puedo hacer, pero lo pongo en oxígeno. Y después que lo pongo en oxígeno, call for help. ¿Ok? O mi paciente es el que yo le hablaba anteriormente. Un paciente que tiene fractura de rodilla, fractura de costilla. Ah, bueno, mi paciente con fractura de costilla tiene varios riesgos. Hay un riesgo de colapso, ¿ok? Que una de las costillas o las costillas perforen el pulmón y me provoque un colapso del pulmón. Pero mi pregunta no está hablando de colapso del pulmón. Mi pregunta solo está diciendo que mi paciente está saturando mal o que no puede movilizar bien, no puede toser, no puede movilizar bien las secreciones. Entonces yo digo, esto es el dolor del que hablábamos anteriormente. Si yo no le controlo, no acceso el dolor, ¿ok? En la escala del 0 al 10, si es el paciente consciente. Si no es consciente, no puedo usar la escala del 0 al 10. Ahí tenemos que otra clase para hablar de las distintas escalas de assess pains en las distintas edades o si el paciente está conscious o unconscious. Entonces, yo voy a cesar el nivel de dolor de este paciente, ¿ok? Y lo voy a controlar. Si yo no controlo dolor, si yo no le doy analgésico a este paciente, no importa cuánto ustedes le quieran enseñar, el pulse lift technique, el uso del espirómetro, la tos asistida, porque no lo va a hacer, porque le va a doler. Ese paciente apenas quiere respirar, no quiere que sus costillas se muevan. Y cuando digo fractura de costilla, le hablo de cualquier procedimiento que se le haga a un paciente en el chest o cualquier complicación que provoque dolor, ¿ok? Y el paciente no pueda respirar correctamente porque tiene demasiado dolor. Lo va a evitar, va a llevar al paciente, por supuesto, una telestasia, una neumonía, lo va a llevar a una acidosis respiratoria y eso es lo que ellos quieren que ustedes reconozcan. Si tú no accesas pain como prioridad y no controlas pain como prioridad, este paciente se te va a descompensar habiendo podido ser prevenido desde un inicio. ¿Ok? Entonces, nada. Espero que con esta intervención los pueda ayudar un poquito a discernir cuándo es oxígeno, cuándo es position, cuándo es airway, cuándo es breathing, ¿ok? Y las distintas nursing intervention and priority. Entonces, nada, muchas gracias. Y en la próxima clase, entonces me enfocaré un poquito en circulation y por supuesto, ya que voy a dar la última del ABC, vamos a integrarlo todo a ver si entendimos el cuadro completo. Gracias.